y de hecho no quería terminar la parte de introducción sin poneros ejemplitos concretos para que vierais un poco por dónde van los tiros. Entonces, los ejemplitos concretos son 3. A mí, una de las primeras cosas que hice nunca sobre sistemas complejos tiene que ver con la formación de atascos, y yo, por lo menos, he entendido cómo se forman los atascos y he dejado de preocuparme en determinadas circunstancias. Eso se puede entender también en las ciudades, pero donde se entiende muy bien es en las autopistas. Y un pequeño problema, como para cerrar la primera parte, pero ya dar un pie a preguntas que nos aparecen en física social o sociofísica, un modelito de formación de opiniones. Entonces, bueno, no tengo que convencer a nadie de que entender el tráfico es un problema muy importante. Se produce una gran cantidad de comercio y de viajes por carretera. Hay sitios como Holanda que el 10% del país ya es asfalto. La Comunidad de Madrid, desde que estuvo Esperanza Aguirre, debe tener el 30% de asfalto. Se pierden billones de horas de gente que... Perdón, billones en inglés, miles de millones de horas en gente que las pierde en los atascos, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que muchas veces la solución que uno piensa es hago más carreteras. No funciona. No funciona por varios motivos. Uno es porque el tráfico es adaptativo, entonces puede ocurrir que gente que no sacaba el coche lo saque ahora y contribuya a que se monte el cacao. Otro es que según cómo se diseñe la carretera, aunque no haya coches nuevos, se pueden formar peores atascos, porque aparece una unión que no existía antes y eso crea un atasco cuando esas carreteras se funden, etcétera, etcétera, etcétera. La solución obvia de voy a hacer más carreteras no funciona en general. Entonces, además, este tipo de problemas no solo aparecen con los coches, aparecen también con los peatones, aparece en el tráfico en Internet, aunque tiene características distintas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho, o lo que se hizo inicialmente, hoy en día esto está ya mucho más avanzado, pero estamos hablando de un trabajo de principios de los años 90, pues son modelitos muy sencillos que son fáciles de simular en un ordenador, fáciles de tratar matemáticamente, pero que capturan la esencia del problema. En la segunda parte volveré sobre lo que es un modelo y lo que no. Pero entonces, de momento, dejadme que me centre en esto, y lo que uno quiere es que, aunque necesite predicciones, un modelo realista en el que simula todos los coches es imposible, en particular porque yo no sé a dónde van los coches. Se han hecho simulaciones con estadística de salen de aquí y llegan allí, pero cada coche individual en un momento dado puede hacer lo que le parece. Entonces eso es un problema. Y nos interesa, como siempre, monitorizar las variables globales. Es decir, a mí no me interesa lo que hacen los coches individuales, ni yo le voy a poder decir a este conductor tú vas a tardar 28 minutos en llegar a donde quieres ir. Lo que voy a hacer es fijarme en esas variables globales para poder hacer experimentos controlados e identificar qué es lo que importa. Entonces os voy a contar un modelo muy tonto, pero que yo creo que es muy sencillo de entender, y además si programáis algo, en un rato que os pongáis en vuestra casa, lo programáis y veis lo que hace. Es un modelo unidimensional porque lo único que tengo es una línea, que es donde van a vivir mis coches, que son estos cuadraditos que están por aquí, ¿vale? Si uno quiere relacionar esto con la vida real, pues en realidad se puede ver que cada distancia entre dos puntos donde puede haber un coche son unos 7,5 metros. Además, este modelo es para autopistas porque supongo que todos los coches van en la misma dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué son las flechas verdes que tienen ahí? Pues además, cada coche, por supuesto, está definido por su posición, pero también tiene una velocidad. La flecha verde es su velocidad, ¿vale? Y esto es una foto de la carretera en un momento dado. Ahora mismo está poblada por estos 2, 4, 6 coches, cada uno tiene esta velocidad. Entonces, ¿qué hace el modelo? ¿Cómo funciona este modelo? Parte de una situación inicial, que puede ser esta, yo la puedo generar poniendo al azar coches y velocidades en mi ordenador, en mi carreterita, y lo primero que hago es, bueno, los coches quieren acelerar, los coches quieren ir a la máxima velocidad posible. Este es un modelo propuesto por dos investigadores alemanes, con lo cual la velocidad máxima permitida no se pasa. Aquí cumplimos todas las normas, la velocidad máxima en estas unidades es 5, es decir, la que de un paso al siguiente me permite desplazarme 5 casillas de estas. Entonces, lo que quieren hacer los coches es acelerar, pero acelerar si es posible. Entonces, por ejemplo, este caballero que está aquí no puede acelerar porque tiene un coche delante. Entonces, en cada paso se les deja acelerar una unidad. Entonces, este
que tenía velocidad 2, no tiene a nadie delante, puede ponerse a velocidad 3. ¿Vale? Este ya va a la velocidad máxima, no, perdón, va a la velocidad 4, pero tiene a este delante, este acelera y este ya va a la velocidad máxima, así que no puede acelerar, aparte de que tiene un coche delante. Segundo ingrediente del modelo, frenado. Todos aquellos coches que tienen un coche delante frenan, pero no frenan completamente, sino que frenan a la velocidad máxima que pueden ir evitando chocar con el coche. Entonces, por ejemplo, este que iba a velocidad 2, si a la vez siguiente él no piensa que se esté moviendo, él lo ve ahí, entonces dice, si no se mueve, me lo como, entonces me pongo a velocidad 1. Este que está aquí está pegado al anterior, iba a la velocidad máxima, este sí que se clava. Y los otros mantienen su velocidad, ¿vale? Hasta aquí tenemos un modelo que llamamos determinista, es decir, tiene unas reglas que nos dicen los agentes, componentes que hay en el modelo, qué es lo que hacen. ¿Cuál es la interacción que tienen estos agentes y por qué forman un sistema complejo? Tienen una interacción que mencionaba antes, se llama de volumen excluido, y es simplemente que los coches son impenetrables. No puede haber dos coches en el mismo sitio, y si los hay, suele tener muy malas consecuencias para todos los que van dentro. Entonces, interaccionan porque no pueden ponerse en el mismo lugar, no son transparentes. Si fueran transparentes no habría interacción. Entonces, ahora entra una regla que es la que simula realmente la realidad, que es aleatorización. Con una pequeña probabilidad que llamo P, que en general será un número mucho más pequeño que 1, algún coche frena, pero frena por una unidad, ¿vale? Entonces, en este caso le ha tocado a este, si os acordáis de la transparencia, perdonadme, de la transparencia anterior, tenía velocidad 1, pero ahora le ha tocado a él frenar. ¿Qué quiere decir esto del frenado aleatorio? Porque yo voy por la autopista y me sale un perro, o que llego a una curva, me asusto y freno más de lo debido, o que hay un accidente y me he parado a mirar al otro lado. Pero eso es un ingrediente que yo no sé qué va a pasar, entonces lo simulo mediante algo aleatorio. Aleatoriamente estos coches frenan. Normalmente no todos, unos poquitos. Pues ahora, como os decía, le ha tocado a este. Y una vez que ya tengo las velocidades de todos, los puedo mover para pasar al siguiente paso de mi simulación. Entonces ya los muevo. Este tenía velocidad 0, pues 0 se queda. Este está a tope, pues se viene aquí. Este se viene aquí, este se viene aquí y así sucesivamente. Y ya están listos para el siguiente paso de tiempo de mi simulación. ¿Lo entendéis, más o menos? Yo creo que es un modelito sencillo que nos permite entender qué es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es el fenómeno emergente que yo intento entender con esto? Es el atasco. Igual que las moléculas individuales nos hierven, los coches individuales nos atascan. Nos atascamos todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué datos tenemos de los atascos? Bueno, pues hay muchísimo trabajo hecho en ingeniería de tráfico y aquí os presento simplemente algunas mediciones. Lo que se suele hacer es medir este diagrama feo que está aquí. Esto es lo que los ingenieros de tráfico denominan el diagrama fundamental. ¿Y qué es? Pues cuenta la densidad de vehículos, tiene en el eje X la densidad de vehículos, cuántos vehículos hay por cada kilómetro de carretera y el flujo. Fijaos que los ingenieros y los que planifican, en principio no les interesa los coches individuales. Lo que quieren es producir una carretera que saque el mayor flujo de vehículos por el final que se pueda. Eso es lo que tiene el ingeniero en mente. Entonces, lo que mira es, si tengo tantos vehículos por kilómetro en la carretera, ¿cuántos me salen al final? Vale, entonces cuando hay pocos vehículos, no hay ningún problema, van todos a la velocidad máxima permitida, como todos nosotros, siempre 120 como mucho, y salen al final sin ningún obstáculo. Entonces, en ese régimen, cuantos más coches tengo en la carretera, más salen por el otro lado. No parece que sea muy complicado. Hasta que empiezan a formarse los atascos, hasta que la densidad, como habréis notado todos en las autopistas, se empieza a poner tontorrona. Y es aquello de que ya empieza a haber como grupitos de coches. Eso tiene, de hecho, una analogía muy física, que si para los que sepáis algo de física, tiene que ver con la opalescencia crítica, que se ocurre antes de un cambio de fase de un fluido. Bueno, pues a partir de una cierta densidad, ya no siguen saliendo tantos coches también, sino que esto ya decae. Aunque yo meto más coches en la carretera, cada vez salen menos. ¿Por qué? Porque se atascan.
Ese es el diagrama que usan los ingenieros. Cuando uno mira lo que hace el modelo, encuentra básicamente lo mismo. Tenemos el régimen de bajas densidades, donde el flujo que sale es lineal, de hecho, con la densidad, hasta que a esta densidad de aquí se llega al flujo máximo, ¿vale? Y a partir de ahí el modelo muestra tráfico congestionado, es decir, pues se van atascando los coches, se frenan, se bloquean, etcétera, etcétera. Es muy interesante, lo tengo puesto luego, pero por si acaso, para que no se me olvide, hay una cosa que se observa, que cuando uno dice, bueno, pues entonces lo que debería hacer yo es maximizar la densidad, o sea, intentar que la densidad de coches sea esta para sacar el mayor número de coches posible. Lo que ocurre es que este es un régimen muy malo, porque aparecen muchas, recordad la palabra del principio, fluctuaciones, y en este régimen, que aquí llamo metaestable, pues unas veces tardo en ir de aquí a mi casa en Carabanchel un cuarto de hora y otras veces tardo 45 minutos. Entonces, aquí hay un mensaje importante, tampoco es cuestión de maximizar las cosas alegremente, hay que saber maximizar qué es lo que quiere la gente. La gente prefiere tardar un poco más y saber lo que tarda, que no tardar menos y el día que no calculas te comes 40 minutos de atasco. Así que lo que piensa un ingeniero es que tiene que estar por aquí, no por aquí. En cuanto al patrón que se forma, aparecen cosas como esto. Estas son unas fotos muy famosas que se hicieron en los años 70 y tantos con un helicóptero. Entonces aquí lo que hay, esto es el tiempo y esto es el espacio, y cada línea es un coche. Entonces en el tiempo cero está aquí y va avanzando en el espacio hasta que se empieza a frenar porque aquí se ha comido el atasco y luego ya se vuelve a acelerar. Si os fijáis, el atasco es esta mancha negra. Pasan dos cosas que habréis observado. Una, que a medida que avanza el tiempo, el atasco que empezó como una cosa pequeñita aquí, tiene un montón de coches parados. Y dos, que el atasco avanza hacia atrás en la carretera. El atasco nos lo encontramos, viene hacia nosotros. Nosotros estamos yendo hacia allá, él viene hacia aquí. Bueno, pues nuestro modelo hace exactamente lo mismo. Aquí tenéis de nuevo el diagrama fundamental, las distintas simulaciones, el promedio, pero ahora lo que me interesa es que cuando tengo aquí arriba bastante probabilidad de frenado, de hecho 1 de cada 2 coches frena, se observan muchísimos atascos que es la misma representación, tiempo, posición, se propagan hacia atrás. Y sin embargo, cuando prácticamente nadie frena, se forma un régimen en el cual los coches pues, van tan tranquilos, aunque la densidad fuera enorme. Entonces el problema está en esos pequeños frenazos que hacen que la velocidad general de los coches cambie. Entonces, ¿qué es lo que deducimos de ahí? Tenemos un modelo que reproduce lo que queremos ver. Y no lo hemos metido nosotros solo hemos dado reglas de comportamiento individuales. Esto es importante. Yo no estoy haciendo nada para que los coches les guste estar juntos, no. Se puede extender, y de hecho se ha extendido con éxito, a muchísimas otras geometrías, incluir rampas que suben, incluir distintas reglas en autopistas de 2 carriles, distintas reglas de comportamiento de los coches, etcétera, etcétera. Y lo interesante, como os decía, es que más que el flujo me interesa minimizar la volatilidad, me interesa minimizar las fluctuaciones, poder predecir lo que puede tardar en ir de un sitio a otro. ¿Vale? Bueno, pues un modelo parecido, y aquí ya me voy a parar menos, lo hicimos con unos cuantos amigos basándonos en un trabajo anterior para intentar llevar esto a una ciudad. El problema en las ciudades es mucho más complicado, en particular porque los planos de las ciudades son muy complicados. Entonces, esto es una hipersimplificación. De hecho, en este modelito original, lo que ocurre es que solo hay calles que van hacia esta mano que es, ¿cuál? Mi izquierda, y coches que van hacia arriba. Hay semáforos que en los instantes pares dejan ir hacia arriba y en los instantes impares dejan ir hacia la izquierda. Y, de nuevo, no se pueden poner 2 coches en el cruce y todos los coches cambian su posición a la vez. Y luego los que entran por aquí salen por aquí, perdón, los que salen por aquí entran por aquí y los que salen por arriba entran por abajo. O sea que esto es como una especie de donus. Bueno, nosotros lo que hicimos sobre este modelo, hace ya bastantes años, fue suponer que con cierta probabilidad el coche que iba hacia arriba lo que quiere es girar. Porque en el modelo original los coches eran solo para un lado o solo para el otro lado, nunca cambiaban de dirección. Nosotros aquí lo que hicimos fue dejarles que de cuando en cuando giraran. Bueno, pues es muy interesante porque lo que nos sale es este diagrama de aquí, que os lo voy a intentar explicar.
De nuevo, este eje de aquí es la densidad de coches, cuántos coches hay en la ciudad. Si hay un valor 1, todos los cruces están ocupados y entonces la velocidad media es lógicamente 0, ninguno se puede mover. Si hay muy poquitos coches, la velocidad es la máxima posible, 0,5. ¿Por qué? Porque hay el semáforo. Entonces yo no me puedo mover en todos los instantes de tiempo, me muevo cada 2. Salto un sitio cada 2. Y entre medias tengo esta situación de aquí. ¿Qué ocurre? Cuando la probabilidad de giro es 0,5, es decir, básicamente estoy haciendo el tonto, o sea, voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí. Entonces, lo que tengo es una relación que es básicamente lineal, de la velocidad con la densidad de coches. Pero cuando la probabilidad de giro es diferente, entonces tengo transiciones de fase. Por ejemplo, para este valor de la probabilidad tengo un comportamiento lineal aquí y un ligero incremento de la densidad me lleva a una velocidad media de estar prácticamente parado. Con muy poquitos ingredientes tengo algo que se comporta con unas transiciones de fase brutales y que de hecho son muy parecidas a las que se observan en el agua. En el agua, nunca me acuerdo, esto debería ser presión y esto volumen de agua y tendría que estar el diagrama girado y tiene exactamente esa misma pinta. Entonces, ahí la analogía sistema complejo agua, sistema complejo coches, tiene mucho que decirnos. ¿Vale? De nuevo, la única interacción que hay aquí es la del volumen excluido. Vale, ya para terminar, bueno, algo que os quería contar, que esto además es más reciente, hay un grupo muy bueno en la Universidad de Navarra que ha estudiado esto con experimentos. ¿Vale? Es un grupo que ha hecho muchísimos experimentos con granos, que os parecerá el problema, lo de los granos. Pues es un problema muy grande, porque cuando uno tiene un silo lleno de grano y lo quiere vaciar, se atasca, y se atasca de maneras bastante gordas, y es un problema que todavía tiene sus sutilezas. Bueno, pues ellos pensaban que el paradigma partícula se podía extender a otras cosas, porque los granos son partículas, no hacen nada, y han hecho experimentos con ovejas. Y con las ovejas, lo que han visto, poniendo simplemente una cámara arriba, pueden medir cómo se forman grupos de ovejas cuando salen de un sitio, están metidas en su corral, tienen la cámara aquí arriba y miden lo que ocurre cuando salen. Y esto es como si fuera una película de cómo han ido saliendo. Pues se ve que se forman grupos de distintos tamaños y atascos que tienen una determinada duración, y lo que se ve es una característica que es muy típica de los sistemas complejos, que es lo que representan estas gráficas de aquí, pero que no nos interesa ahora mismo, que es que nos podemos encontrar atascos de cualquier duración. No hay un atasco de duración típica. No duran los atascos de las ovejas 2 segundos, entre 2 y 4 segundos. A veces son muy cortos y otras veces duran medio minuto. Entonces, eso es una de las consecuencias de que es un sistema complejo que interacciona por volumen excluido, aunque las ovejas se dan unos guarrazos pistonudos. Pero lo que se ha aprendido con eso, por ejemplo, es que una aplicación práctica que ya se está usando es que si uno pone un obstáculo delante de la salida, ocurre lo contrario de lo que uno piensa. Poner un obstáculo es bueno. Las ovejas salen más deprisa porque se organizan en torno al obstáculo y luego ya pillan la salida y salen perfectamente. Y han extendido el experimento a hacerlo con personas. Este es un experimento que no sé si se lo hubiera aprobado un comité ético, pero básicamente cogían a los estudiantes, los tenían en una clase y les daban un crédito al que primero llegara a no sé dónde. Y esto de nuevo, además les ponían unas boinas rojas, esto es en Navarra también, claro. Entonces, esto lo que hacían era poner otra vez la cámara encima de la puerta de salida. Las estadísticas son iguales, con ovejas, con personas, con los granos, son exactamente iguales. Paradigma que hay detrás, partículas que interaccionan por volumen excluido y que van hacia un sitio, y que hay un obstáculo. Todo se comporta de la misma manera. ¿Vale? Y ya... Sí. Pero no son lo mismo los granos que las personas que tienen voluntad. O sea, los No. elementos del sistema son distintos. ¿No influye eso? No. No, y te voy a contestar bien. No para este problema. Porque para este problema lo único que importa es que los granos, por la fuerza de la gravedad, y las personas, por la fuerza del pánico de querer ganarse el crédito, quieren salir por aquel hueco. Y la otra cosa que comparten es que no puedes poner 2 personas en el mismo sitio como no puedes poner 2 granos en el mismo sitio. Obviamente, si las personas pensaran, en vez de querer salir como lobos, y eso va a suceder típicamente en una emergencia, entonces se comportarían de otra manera, pero en general no. Y además va al detalle de la estadística. La estadística es igual con las personas que con las ovejas.
quiere decir que ahí la gente no coopera. No, no, efectivamente. Hay muchísimos experimentos en ese sentido. Sí. Y si los chicos salen también y no tienen ganarse el crédito, tampoco no se comportan igual. No, porque salen tranquilamente y no se forman atascos. Entonces tienen que tener un incentivo para... Por eso digo que el hecho de que sean personas es relevante para definir en qué situación van a valerme la analogía particular y en cuál no. Bueno, y como os decía, un último ejemplo que adelanta lo que tenemos luego es el problema de la formación de opiniones. Y esto es un modelito que propuso un investigador francés que se considera a sí mismo, como luego os diré, el fundador de la sociofísica, que simplemente intenta entender cómo, partiendo de una situación en la que parece que hay una mayoría de gente que piensa de una manera, cuando se hace una votación se llega a la conclusión contraria. De hecho, esto sucedió, estas transparencias, por cierto, me las ha prestado mi amigo Maxi San Miguel de Mallorca, y esto apareció a raíz del referéndum aquel de la Constitución Europea que fue derrotada en Francia. Todas las encuestas daban que iba a salir, pero bastante fácil, y finalmente el día del referéndum pues salió que no. Entonces este hizo un modelito que es bastante sencillo y que simplemente introduce un ingrediente que es la inercia social. Entonces hay gente en la población que es amarilla o azul, ¿vale? Tienen una opinión amarilla o azul. Inicialmente vamos a suponer que hay una mayoría de azules. Las reglas del modelo son que la gente se encuentra y discute en grupos, y esos grupos pues son bares, es el sitio de trabajo, es el colegio, es lo que queráis. Entonces, en un momento dado hay este grupo, y aquí hay, si no he hecho mal las cuentas, 3 y 4, 7 y 5, 12 y 4, 16 personas. Entonces, cojo y cuento los que hay dentro de ese grupo. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amarillos. Pues como hay 10 amarillos, después de que están ahí de charla en no sé qué, se vuelven todos amarillos. ¿Vale? Esta es la regla. Luego yo voy a ir barajando a todos mis agentes, los voy a ir metiendo en grupos con otros agentes y voy a hacer que discutan y que cambien de opinión o no. ¿Dónde entra la inercia social? En los empates. Si me sale una celda y tengo los mismos amarillos que azules, elijo siempre el azul. Porque la gente, lo que estamos metiendo ahí es el ingrediente de que la gente es reacia a cambiar. Digamos que la opinión amarilla sería la innovadora. ¿Vale? En este caso la innovadora sería haber aprobado la Constitución Europea. Bueno, pues como os decía, tengo una población, las he hecho en cajitas, cuento en cada cajita con mi ordenador y en cada cajita cada uno adopta la opinión que le toca. Los vuelvo a marear, los echo otra vez en las cajitas y vuelvo a contar. Bueno, pues esto es lo que pasa. Aquí está pintado cuántos tengo inicialmente azules y aquí está pintado el tamaño máximo de celda de discusión. ¿Vale? En mi programa de simulación yo genero celdas hasta un cierto tamaño y esa es una variable de mi programa. Cuando la celda es muy grande no importa mucho lo de la inercia social, porque ya es tan grande que es muy difícil normalmente que haya empates. Pero cuando las celdas son pequeñas, entonces lo que vemos es que para tamaños máximos de celda pequeña, con un 20% o menos inicial de azules, acabo en azules, a base de discutir. Si la celda es un poquito más grande, por ejemplo hasta 8, pues con un 40% de azules todavía acabo en azules. Entonces hay una minoría que logra imponer su opinión a la mayoría, simplemente porque está defendiendo la opinión que es más de inercia social. Fijaros que con estos modelos nunca se demuestra nada, y esto es algo en lo que quiero insistir y que volveré a decir en la parte de sociofísica. No estoy demostrando que el resultado del referéndum de Francia fuera causado por este argumento. Lo que estoy demostrando es que pudo haber sido causado por este argumento. ¿Vale? Y de la misma manera, estos modelos nos sirven muchas veces para hacer lo contrario. Hago un modelo de lo que alguien me dice, no, pues esto ha pasado por esto. Hago un modelito, lo enchufo en mi ordenador, no sale. Entonces, he demostrado que eso no funciona. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces aquí lo que sacamos es eso, que hay valores de ciertas opiniones, tales que ese mecanismo de inercia social pueden realmente llegar a toda la población. Y como os decía, se pueden usar este tipo de modelos para verificar intuiciones o para falsarlas. Así que por terminar, simplemente como ya voy tarde, la ciencia de la complejidad es algo que parece que ha llegado para quedarse, es relevante en la vida cotidiana. El principal concepto es el de emergencia y
de las ciencias que involucra, sobre todo utiliza muchísima matemática y computación. Y esto yo creo que es todo lo que tengo para la primera hora. Creo que ahora hay descanso. ¿Eh? Pues nada, ¿tenéis preguntas?